Vamos a calcular el volumen de un cono y también de un tronco de cono. Dibujamos, por ejemplo, en axonometría lo que sería la representación del cono. Para entenderlo en el espacio, marcamos, por ejemplo, un eje, marcamos otro eje y el tercero. Entonces hacemos aquí un poco la prolongación y tenemos los dos ejes que se cortan a 120 grados. Por último, representamos el tercero y vamos a calcular entonces la fórmula para obtener el volumen de un cono y del tronco de cono. Si prolongamos este eje, tenemos ya ahí los tres ejes del trirectángulo. Ahora dibujamos una elipse de manera que este eje conjugado sea un eje vertical y el otro eje conjugado sea el eje ortogonal en el espacio a él. Vamos a hacer, por ejemplo, vamos a cogerlo algo más grande para que se vea mejor esta elipse. Entonces vemos de centrar bien aquí las marcas que nos da la plantilla, con lo cual me acerco un poco, ya puedo trazar aquí esta parte visible y luego vamos a hacer, por ejemplo, que el cono pues venga más o menos por aquí. Todo esto se podría calcular con precisión, pero bueno, el objeto de este ejercicio no es una cuestión de dibujo, sino de cálculo, y por tanto nos interesa solo la representación para entender el ejercicio, nada más. Entonces cojo una elipse siguiendo también este eje, por ejemplo podría ser esto, y vamos a calcular este tronco de cono. Si nos fijamos aquí, el eje menor de la elipse debe coincidir con este eje que llamaremos I. Entonces lo coloco por aquí. A ver, es más fácil colocarlo así. Y si nos fijamos aquí, el eje este es ortogonal al eje Y, lo mismo aquí. Este eje es ortogonal al eje Y, mientras que esto debe pasar por el eje menor. Vamos a colocarlo, por ejemplo, aquí, ya que tenemos las generatrices ahí del cono. Entonces esta es la parte visible del cono. Bueno, pues vamos a calcular primero el volumen del cono completo y luego el del trozo de cono, ¿no? Lo que es un tronco de cono, ¿vale? Entonces, si pensamos esto en una proyección en alzado, tendremos, por ejemplo, algo como esto. Tenemos aquí este triángulo que, al girarlo, produce en su revolución ese cono que acabamos de dibujar, ¿no? Vale. Bueno, pues tenemos aquí, entonces, vamos a colocar aquí los ejes. Aquí no, aquí está colocado en la base, pero bueno, aquí los voy a colocar de esta manera, por la costumbre más que nada. Aquí tenemos esta recta. Esto sería la tangente del ángulo alfa, pues sería igual a esta medida dividida entre esta, ¿no? Llamamos esto el radio y esto la altura del cono, ¿vale? Bueno, se parecen un poco las letras, pero bueno. Hay que pensar la tangente. Si pensamos en la circunferencia, pues bueno, la tangente venimos llamándole esto, pero esto es a esto como esto es a esto, no lo sabemos por proporcionalidad, ¿vale? Bueno, eso quiere decir que la ecuación de esta recta pues será I es igual a R partido por H, ¿no? R partido por H, que es la pendiente de esa recta, ¿no? Y luego pues la variable X, ¿vale? Bueno, pues esto es lo que vale realmente la ecuación de esta recta. Y ahora pensamos que, ahora lo giramos un poco, vamos a considerar este cono formado por pequeños discos de un grosor ínfimo, ¿no? Infinitesimal, ¿no? Entonces lo que vamos es a sumar estos discos, ¿no? Y ese es el cálculo integral, la suma de todos esos discos, ¿no? Entonces tendremos que un disco de estos pues será la base de esta circunferencia, de este disco, la base es esta circunferencia y será pi por el radio al cuadrado. El radio es esto, entonces tenemos que la circunferencia será
pi por r al cuadrado, ¿no? Sabiendo que esto es el radio, ¿no? Y luego tendremos que multiplicarlo por la altura si queremos saber el volumen de ese disco, de ese pequeño disco, ¿no? Una medida pequeñísima llamamos diferencial de x, ¿no? La diferencia entre, imaginamos aquí, pues entre este segmento y este, ¿no? Entre este y este. La diferencia infinitesimal. Entonces tenemos que este es el volumen de ese pequeño cilindro y sumaremos muchos discos que tienen también ese pequeño volumen infinitesimal, ¿no? Entonces, al sumar muchos discos tendremos que el volumen será igual a la suma de todos los discos, vendrá dada realmente por el radio que define esta línea, esta generatriz, ¿no? O sea que el radio de todas estas pequeñas formas cilíndricas vendrá definido por esta línea. Por eso será la integral de pi por el radio al cuadrado entonces vendrá dado por esta ecuación, ¿no? Entonces ya podemos poner RH hx al cuadrado por la altura que es dx, ¿vale? O sea que lo que hay que entender es que realmente estamos aplicando la suma de todos estos cilindros, ¿no? Entonces, para eso, la única diferencia respecto a un cilindro es que aquí al sumar todos, vamos a considerar que los radios quedan definidos en la integral por esta línea. Si en vez de una línea pues fuera una curva, pues entonces lo que tendríamos que poner aquí sería lo que corresponde a la ecuación de esa curva, ¿no? Bueno, pi puede salir fuera y vamos a calcular al principio desde 0 hasta, por ejemplo, hasta esta altura, hasta h, ¿no? Que es lo que mide h, ¿no? Bueno, si calculamos esto ya obtendremos entonces el volumen de todo este cono, o sea, del cono completo. Y decíamos desde 0 hasta h. Bueno, pi puede salir fuera. Y tenemos pi por r al cuadrado, también puede salir fuera, las constantes salen fuera y h al cuadrado también, y entonces nos queda dentro x al cuadrado. Entonces tenemos igual a, tenemos pi por el radio al cuadrado por h al cuadrado, integral evaluada entre 0 y h de x al cuadrado de x. Bueno, entonces calculamos esta integral, esto lo único que hay es que sumarle la unidad, 2 más 1, 3, x al cubo y ese número en el denominador, ¿vale? Entonces tenemos x al cubo partido 3 y esto evaluado entre 0 y h, y ahora tenemos por pi por r al cuadrado partido h cuadrado. Bueno, entonces revisamos, bueno, está completo. Esta es realmente la forma que nos vale para calcular el tronco del cono, ¿no? Sabiendo que la altura va a ser la altura total, ¿no? Y ahora pues sustituimos la h y el 0, ¿no? Vale, entonces sustituiremos en la x la h, ¿no? Entonces tenemos igual a pi por el radio al cuadrado por h al cubo partido por h al cuadrado partido por 3. Vale. Bueno, y esto es pi por r al cuadrado, 3 arriba y 2 abajo, queda 1 arriba, pi r cuadrado h por 3. O sea que el volumen de un cono será pi por radio al cuadrado por altura, hasta aquí es igual al volumen de un cilindro, pero ahora dividimos ese volumen del cilindro entre 3, entonces obtenemos el cono, pasa como con la pirámide respecto al prisma, ¿no? Consideremos ahora este cono y ahora pensemos en un cono, por ejemplo, que lo dividimos por ejemplo, en 5 partes, 1, 2, 3, 4 y 5. Y aquí le damos una altura, vamos a darle 3, por ejemplo, ¿no? 3, y hacemos este cono y ahora le vamos a quitar aquí, vamos a coger aquí el punto 3, ¿no? De manera que la superficie con la que nos quedamos es con esta. La superficie que viene por aquí. Bueno, pues ese es el cono del que vamos a calcular el volumen completo. Aquí estaría la revolución de un cuarto de la mitad, habría que hacerlo completo. Entonces tendríamos ya aquí la superficie
del tronco de cono. Vale. Bueno, una vez ya que sabemos lo que vamos a hacer, pues entonces cogemos esta expresión, volumen es igual a pi r cuadrado partido h cuadrado por x al cubo partido 3. Pi r cuadrado partido h cuadrado por x al cubo partido por 3. Evaluado entre 5 y 3. O sea, estos son los dos elementos que utilizamos para la evaluación, ¿no? Pues entre 5 y 3. Bueno, entonces tenemos pi r al cuadrado. Vamos a, por ejemplo, el radio, decíamos, el radio va a ser esto. Entonces tenemos pi por 3 al cuadrado, partido por la altura al cuadrado es 5 al cuadrado. Y ahora tenemos por x al cubo es 5 al cubo. Vamos a poner esto que multiplica a 5 al cubo partido por 3 menos. Y ahora ponemos 3 al cubo partido por 3. Una vez que calculemos esto, pues ya tenemos calculado el volumen del tronco de cono. Vale. Bueno, entonces haciendo la operación, 9 entre 25, le damos aquí con la calculadora y da 0,36. Pi que multiplica a 0,36 y aquí tenemos 125 partido entre 3 y esto da 41,66. Y esto es 3 al cuadrado, o sea, 3 al cubo partido 3 es 3 al cuadrado, 9. Entonces, 41,66 menos 9 es 32,66. 32,66 y luego 0,36 pi. Bueno, ya para concluir, esto da 36 por 32,66 da 11,7 pi. Y 11,7 pi por 3, 14, 15, 9, 2 es 36,93. Bueno, pues eso es el valor del volumen de ese tronco de cono. O sea, como vemos, basta con coger esta expresión, ¿vale? No cogemos la del final porque este es el volumen del cono completo. Nos interesa el volumen de una parte del cono, ¿vale? Bueno, por último vamos a darle ahí un poco de sombra para que se perciba bien. Entonces tenemos aquí, por ejemplo, la zona del contorno que se va perdiendo. Para entender lo que hemos hecho, hemos cogido así un fragmento del cono, lo mismo aquí, ofrecemos el extremo y se va perdiendo poco a poco. Y ahora aquí podemos, por ejemplo, dar un tono oscuro, en general más oscuro. Y aquí pues podemos fundir esto también y esto también. Y dar mayor contraste, por ejemplo, los bordes. Y lo mismo aquí. Lo mismo aquí. Normalmente un objeto de estos, si pasa de un alto contraste a un tono muy claro, es que es normalmente una superficie metálica, ¿no? Pero bueno, lo que quiero hacer ver es que se intuya bien cómo es la superficie cortada del tronco de cono, que bueno, creo que todo el mundo lo tendrá claro, pero bueno.
fundir también por aquí y fundir por aquí. Bueno, pues esa es la superficie que acabamos de calcular. Ahora le daríamos un poco con la goma. Nos quitaríamos ahí las zonas sobrantes de zonas de sombra y lo mismo por aquí. Y lo mismo por aquí. Bueno, pues ese sería el tronco de cono del que calculamos el volumen. Vale. Vamos a traer esto hasta el final. Y si queremos hacer que podemos hacer algún detalle de brillo, pues por ejemplo por aquí. Por ejemplo por aquí. Pues normalmente si se recorta más es cuando aparece más de material metálico, pero bueno. Eso quiere decir que habría que recortar esto siguiendo una generatriz, y lo mismo aquí, siguiendo una generatriz hacia el vértice. Esto pues un fundido más homogéneo. Bueno, pues volumen de un tronco de cono después de calcular la fórmula general para el volumen de un cono cualquiera.